Muy buenas tardes, hoy es lunes 14 de octubre del año 2019, regresa la hora de Abelardo Izaguirre después de 2 semanas de ausencia con motivo del luto por la muerte de mi padre, que causó el dolor obvio de la muerte de un progenitor, sino también la imposibilidad de volver a mi país para despedirme de él y visitar mis raíces, mis familiares, por la condición de exilado que tengo en mi país. Fueron días de reflexión, días en los cuales se veía o se ve que una sombra negra sigue sobre Venezuela, un abismo que parece del cual no vamos a salir, que nos hunde en la desesperación ante lo vil, tanto de un gobierno dictatorial como de una oposición cohabitante y complaciente y cooperante. Pero bueno, vamos al punto al que venimos. Durante la semana pasada, a final de la semana pasada, se hizo viral una mención de un libro de un famoso escritor venezolano, Miguel Otero Silva, publicado en 1955, cuyo título es Casas Muertas. Lo voy a citar y voy a comenzar con la lectura de este fragmento en este nuevo programa, o en esta fase de reinicio de la hora de Abelardo Izaguirre. Con su permiso, hago la lectura. Yo no vi las casas, ni vi las ruinas, solo vi las llagas de los hombres. Se están derrumbando como las casas, como el país en el que nacimos. No es posible soportar más. A este país se lo han cogido 4 bárbaros, 20 bárbaros, a punta de lanza y látigo. Se necesita no ser hombre, estar castrado como los bueyes, para quedarse callado, resignado y conforme, como si uno estuviera de acuerdo, como si uno fuera cómplice. Los estudiantes dejaron sus casas y sus libros y sus novias para hundirse en los calabozos de la Rotunda y del Castillo, para que los mataran de un tiro, para que los mandaran a morirse en el Palenque. Sería un crimen dejarlos solos. Los que mandan son 4, 20, 100, 10,000, pero los otros, los que soportamos los planazos y bajamos la cabeza, somos 3 millones. Yo sí creo que se puede hacer algo. Yo no soy un iluso, ni un poeta del pueblo, sino un llanero que se gana la vida con sus manos, que ha criado becerros, que ha domado caballos, y sé que se puede hacer algo. Yo no soy partidario de la guerra civil como sistema, pero en el momento presente Venezuela no tiene otra salida sino echar plomo. El civilismo de los estudiantes terminó en la cárcel. Los hombres dignos que han osado escribir, protestar, pensar, también están en la cárcel o en el destierro o en el cementerio. Se tortura, se roba, se mata, se exprime hasta la última gota de sangre del país. Esto es peor que la guerra civil. Y es también una guerra civil en la cual uno solo pega, mientras el otro, que somos casi todos los venezolanos, recibe los golpes. Extrapolando 64 años después, díganme qué diferencia hay. Ya no son 3 millones, ahora son 30 millones de venezolanos que están bajo la barbarie de un gobierno o de un sistema donde 4, 10, 50 o 10,000 son los que están echando vaina. No voy a hacer ningún comentario. Quiero que ustedes piensen, busquen el libro Casas Muertas, Miguel Otero Silva, y lo lean. El fin es conseguir nuestra esencia, nuestra conciencia, nuestro deber como ciudadanos, ya no del mundo siquiera, sino ciudadanos venezolanos, en rescatar lo que es la venezolanidad. Y para eso voy a hacer un breve paréntesis para hablar de la situación de hoy. Venezuela en ese año 41, como lo dije en mi último programa, venía de una época sombría. Pensábamos que era la peor de Venezuela, que era esa Rotunda de la que habla el libro. Los esbirros de Gómez, según la versión de los adecos. Contreras, Medina, todos traidores que hacían que Venezuela fuera de un grupito de oligarcas y no del pueblo. Pan, trabajo y progreso, el lema de Acción Democrática. Golpe de Chalbó, Marcos Pérez Jiménez, ya hablé de todo eso.
Y por ahí hay otro, y lo voy a rescatar, estoy viendo cómo hago con los derechos de autor, porque sé que es de Bolívar Films. Mucha gente de esta generación no sabe lo que es Bolívar Films, pero era una compañía que estaba en Santa Dubige, muy cerca de donde yo vivía. Y siempre sacaban unos micros antes de las películas, y en la televisión, y los pasaban en el colegio, Radio Caracas Radio, Dinero Voluntario para la Comunidad, que hemos varias veces hablado sobre esa labor de ciudadanía que hacía incluso Renio Tolina, que vamos a hablar de él más adelante. Y hay un video donde habla de la Venezuela, de la inversión en construcción, de que no había deuda externa, del progreso, de que todo lo pagábamos de contado, y sin nacionalizar el petróleo, por si acaso. La construcción de la UCB, 23 de enero, autopistas Caracas-La Guaira, obras majestuosas que llamaban la atención del mundo y, por cierto, en este video en inglés, describen la grandeza de Venezuela. Pero, como siempre, vemos que toda esta historia termina, se interrumpe otra vez el crecimiento de Venezuela cuando llegan otra vez los adecos y los copellanos, después que, como dije en el video, tuvieron que sacarlo Chalbó, Llovera Páez, Flamerich, Pérez Jiménez, porque los adecos y los copellanos travestis no por la connotación sexual, sino porque estaban, y Caldera lo que quería era cuadrarse y ver cómo llegaba, y de ahí el pacto fue un punto fijo y la destrucción de Venezuela. Así llegamos a esa época de bonanza en la cual se eliminó la ley de presupuesto, el endeudamiento, se empezó la corrupción. Y viene los años 70, donde aparece un hombre como Renio Tolina, que está en la palestra, cuando al mismo tiempo está, por ejemplo, Arturo Lapietri, u otro adeco muy brillante, como era Carlos Rangel. Adeco que terminó suicidándose en el 88, el 15 de enero del 88. Es mi opinión personal, después de descubrir la porquería que eran los adecos. Renio Tolina murió en extrañas circunstancias cuando se estaba lanzando para candidato, después de que habló tanto de la conciencia y la integridad. Y hoy día, cuando se hablaba de que el grupo Gato fueron los primeros que llegaron al sitio y terminaron de limpiar lo que habían hecho con el sabotaje de la avioneta, hoy lo creo, con todo lo que hemos visto. Esa fábula de mi época, que uno, por ejemplo, como fiscal no tenía pruebas, o como abogado debo decir, o criminalista, que no puedo avalar una tesis, pero después de todo lo que hemos visto, nada me extrañaría que de verdad la muerte de Renio Tolina no haya sido un accidente aéreo, sino algo planeado por los adecos con la complicidad de los copellanos travestis. Esta lista de ilustres venezolanos que nombré, Carlos Rangel, Arturo Lapietri, Renio Tolina, que ya no están con nosotros, era la punta de lanza de un grupo de venezolanos brillantes, muchos de ellos graduados afuera. Rangel es graduado de la Sorbona, y en Nueva York, igual que lo fue el general Delgado Chalbó, que por cierto, hemos llegado a ser un país tan dramáticamente necio en cuanto al lucro de la muerte, que me informan que anteayer profanaron la tumba del panteón de Delgado Chalbó, la familia Chalbó, en el cementerio del sur, como siempre con esta brujería que nos traen los Castro de los Babalaos, para, como empezaron con Simón Bolívar y con todas las demás que han profanado, creyendo que con eso y esos huesos van a ganar el favor de los muertos para perpetuarse el poder. Así terminó Venezuela. Ya oyeron, entre esos grupos de venezolanos hay uno que últimamente resalta mucho, que es Miguel Rodríguez, aquel ministro de Economía, un hombre brillante, más allá de todo lo que le critiquen, donde incluso hablaba de Ramos Alub y de Miguel Enrique Oberto, de las cosas que yo he hablado en este programa. Un tecnócrata, pero que era adeco y formó parte de un gobierno de Carlos Andrés, y que hoy cobra vigencia, más aún con esto, porque ese anhelo que llevó a mi padre en el 41 a fundar Acción Democrática con mi tío y algunos otros adecos, que después se materializó con la lucha del 56, etcétera, etcétera, la división del MIR, después de incluso Luis Beltrán Prieto Figueroa con el MEP, el Partido Liberal que fundó Carlos Rangel. Todo eso se diluyó porque el poder y la ambición de corrupción era tan grande que no valía más nada. Esto después se traspasó a gente como Hugo Chávez Frías, que es un adeco más,
es lo más cercano que hay a Rómulo Betancourt en parecido en ideas políticas y en llevar las cosas, y simplemente lo que llegaron fue para eso, para robar, para destruir el país. No había un afán ni un fin de construir algo, solo de robarse, como ahora este gobierno de transición está tratando de hacer con lo que dejó el señor Nicolás Maduro y esta sarta de asesinos y ladrones. Ya están discutiendo en la Asamblea Nacional a toda prisa la ley de privatización de los hidrocarburos para repartirse las 3 lochas que quedan en Venezuela. Un país bondadoso, lleno de virtudes, lleno de riquezas, pero que tiene esta plaga que nunca ha dejado de existir, sino que se transmuta en otra cosa. Y ahí es donde empiezo yo mi nueva labor de explicarle que ya estamos aquí, que ya vamos a elecciones, que ya tenemos una crisis, que ya tenemos todo esto planeado y cuadrado por ellos y hasta por la comunidad internacional, y que nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos desde el punto de vista de la conciencia ciudadana a empezar a escrutar, a evaluar, a perseguir, a buscar que se nombre, por ejemplo, un contralor. No exigir que venga un gobierno de transición ni nada, sino ni decir vamos a perdonar la corrupción y después que estemos vemos cómo lo hacemos. No es una lucha titánica que empieza ya. Ya vemos que el problema no es los adecos, el problema no es Hugo Chávez, el problema no son los Castro, el problema no es Nicolás Maduro, el problema no es Juan Guaidó, ni Manuel Rosales, ni siquiera Ramos Alú. El problema es el venezolano en sí, el ciudadano normal que no ejerce sus derechos y que cohabita también en un país en el cual no le importa, y no le ha importado a lo largo de estos 150 años, cómo es destrozado. Siempre con la promesa de que alguien llega, un Mesías a quien seguir, porque es más fácil que trabajar, que poner el esfuerzo, poner el empeño, dar el ejemplo a la familia, sacrificarse, que enchufarse, tener dinero, tener un Porsche, tener una casa y viajar por el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre esta Venezuela del 40, la que vimos en el 50, llegando a los 60, la bonanza de la Venezuela saudita, como se le dijo, la de Luis Herrera, la del regreso de Caldera, la de Hugo Chávez, la de Nicolás Maduro, y la que viene con el retorno de estos adequitos socialistas comunistas, como Henry Ramos Alú, Manuel Rosales, Juan Guaidó, Capriles, un copellano travesti? ¿A dónde vamos a ir si no tomamos las riendas de nuestras responsabilidades y volvemos a decir, déjalos que lleguen y después vemos cómo hacemos? Esa ha sido la historia de Venezuela a lo largo del siglo y parece que estamos predestinados a repetirla. Lo que sucede es que ya hay una tendencia universal en la cual destruimos tanto el país, lo volvimos de tal manera un pantano, que ya todo el mundo nos está haciendo el fo y ni siquiera vamos a poder seguir saliendo, porque además obviamente hay un plan internacional que fue muy bien manejado por los Castro, que le olieron a todos estos tipos políticos venezolanos el precio y se lo pagaron, y con esas monedas de oro destruyeron un país y lo siguen destruyendo, aunque los Castro ya estén algunos muertos y otros seniles. Pero bueno, ¿por qué todo esto va a cambiar? Porque ya vimos hoy una noticia que me llamó la atención, en el cual 11 países ya oficialmente piden visa a los venezolanos. Entre ellos están Ecuador, Perú y Chile, quienes durante sus dictaduras militares tuvieron refugio y apoyo venezolano. Conocí a muchos chilenos, amigos de mis padres. Incluso el flamante Pizarro llega porque sus padres fueron recibidos después de esa sangrienta dictadura. Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala se siguen sumando. ¿Qué diría Aristides Calvani, que incluso murió luchando por la libertad y la paz en una guerra fratricida en Centroamérica? O qué decir de la influencia venezolana en los tratados Torrijos-Carter para el Canal de Panamá. Pues ahora esos países no nos quieren para nada. Pero peor aún son Curazao, Aruba y Bonaire. Yo siempre me acuerdo de Monsieur La Cavallerie cuando en su programa El Batazo de la Suerte decía Duchi Duchi, porque vivía entre los dos, entre Venezuela y no sé si era Aruba, y Aruba y Curazao vivían de Venezuela. Nos recibían con el corazón abierto y desesperado por nuestros dólares. Hoy
nos niegan la llegada hasta por razones humanitarias. Por último, Trinidad y Tobago, que varias veces hacían negocios a lo largo del CARICOM, hoy vendido y arrastrado a los chavistas, comprando en Quinta Crespo, en San Martín, en el mercado del cementerio, y llevándosela para Trinidad y Tobago, con un primer ministro que era heladero en Venezuela y hoy escupe sobre los venezolanos y les pide visa. Pero lo peor no es eso, lo peor es que la OEA dice que ya está establecido en 150.000 venezolanos los que huyen de Venezuela al mes. OEA presidida por un eminente ciudadano, iba a decir venezolano porque lo considero así, como es don Luis Almagro, que viene de las fauces del socialismo, o que diríamos de la ONU a cargo de Guterres, que ya está pidiendo que se les dé trato de refugio a los venezolanos. Bueno, podemos decir que tarde piaste pajarito. Pero lo llamativo de este artículo es que no habla de una crisis humanitaria, no habla de dictadura, no habla de muerte, sino habla de la causa que genera esta migración de 4.500.000 venezolanos, como la hiperinflación. 3 veces lo repite el artículo. No habla de Maduro ni nada, ni dice nada. ¿Pero por qué? Porque hay una cohabitación descarada desde hace un año y ya la misma tendencia internacional es de echarle la culpa tanto a Guaidó como a Maduro. Y si lo vemos, tiene razón. Porque incluso ya Guaidó cambió su mantrica de cese la usurpación, transición, elecciones a uno que se llama Ruta Política Integral. Eso tiene una etiqueta DECA, oh my God, de altos quilates. ¿Por qué yo nombro esto? Porque yo estoy hablando de estos países, no es para generar xenofobia ni preocuparla a la gente. La salida, el éxodo va a seguir igualito, ya lo ven en Siria, lo ven con lo de Turquía, va a seguir, eso no lo pueden detener. No hay frontera física que pueda detener a un ser humano con necesidades de libertad y vida digna. Pero lo traigo a colación porque tenemos cómo se maneja internacionalmente la presencia de Noruega, que ya vieron la torta que puso no solo en el Líbano, sino también en Colombia, como lo dije en un programa, y el mismo Vaticano, que ahorita guarda silencio. Ya vemos cómo el Foro de Sao Paulo actuó. Se reunieron en Venezuela y lo advertimos en el programa. Prometí a una persona que nos está asesorando que no iba a volver a hablar de lo que dije, porque ya queda como que reiterativo. Vamos a empezar a analizar desde otro punto de vista las soluciones. Pero no podemos olvidar a veces que los errores del pasado nos pueden llevar al presente. Y ese Foro de Sao Paulo que se reunió en Venezuela, en Caracas, de manera totalmente evidente, con cobertura internacional y aplausos, generó después en que en Brasil, por ejemplo, estuviese la quema del Amazonas, que se inició en Bolivia, el traslado de camiones y detención de los mismos con dólares que iban a Venezuela, llenos de dólares, y después termina la situación con Ecuador, con Rafael Correa, regresando porque huyó, distinto del doctor Álvaro Uribe Vélez, que fue un tribunal, para que vean la importancia de la gente que está del lado de la derecha, de que no tienen nada que ocultar, ni son zánganos, ni chupasangres, como son los socialistas. Correa se fue, se casó con la mujercita que tiene, se hizo ciudadano europeo y entonces ahí está, y ya empieza con todo el descaro del mundo a decir que cuando vuelva va a aplicar las políticas del compañero Nicolás Maduro. Este cobarde que con el dinero de Maduro, ya lo han dicho todo el mundo, ya es evidente, está tratando de hacer lo que hizo, lo que motivó el golpe en Venezuela de Hugo Chávez, saqueos, todo esto. Ahora Lenín Moreno, que era su vicepresidente, que es socialista también, se dio cuenta. Y entonces está en una situación en la cual hasta quemaron la Contraloría para quemar las pruebas que hay contra Correa y vuelva para... y se los narro porque, como lo decía Casas Muertas, hay que echar plomo, no los podemos perdonar. Eso que dice Mótola con Blay de que hay que llegar a un acuerdo, eso no existe. Estos tipos van a hacer incluso como hizo Cristina, que es el otro punto que viene ahora, que volvió a la presidencia y están envalentonados porque van a apoyar a todo lo que es el socialismo a lo largo y ancho del continente. Evo Morales va a unas elecciones, hay gestiones del doctor Carlos Sánchez Berzaín y de Eva Sara Landau, propiciando el voto del no y tal, pero ahí se va a imponer, la OEA se va a hacer la loca y Evo va a seguir mandando. Entonces, como ustedes ven, ahora estamos hablando de paz y elecciones y lamentablemente se nos está cerrando el círculo. Trump tiene problemas mucho más importantes, Trump está actuando
Ya lo he dicho mil veces, Trump tiene su propia agenda. La prioridad en este país es Estados Unidos, no es más nadie, que debería ser la prioridad de Venezuela. Y por eso vuelvo y cito, y después de hacer este análisis, ponerlos en contexto, dejar de hablar de lo que está pasando y simplemente empezar a ocuparnos en vez de preocuparnos. Esto nos lleva a, como lo dijo Renio Tolina, y este es un programa que también se está haciendo viral, que está propiciando una organización que se llama Orden. Estoy tratando de ubicarlo porque el derecho de autor en YouTube es muy delicado. En las redes como Instagram y en mi WhatsApp los puedo bajar. Y hay un video espectacular de Renio Tolina donde habla, creo que ese sí lo podemos bajar y voy a tratar de hablar con la gente de producción de Patreon para que lo bajemos en Abelardo Izaguirre. Y ahí sí se puede oír cuando Renio Tolina, sin ningún tipo de peyorativos, ni insultos, ni nada, habla de estos famosos líderes socialistas y de lo que es Venezuela, de lo que aportó Venezuela, y por eso esa reflexión de lo que hicimos por América y hoy nos están pagando. Venezuela fue creador de libertad y de naciones a través de líderes como Simón Bolívar, el mariscal de Ayacucho. Para ustedes contar, nosotros dimos pauta, no necesitamos traer pauta de afuera como hizo el infeliz de Hugo Chávez, como hace el colombiano de Nicolás Maduro, o como hacen los actuales socialistas de nueva chapa como Guaidó, Pizarro o Carlos Vecchio. Nosotros tenemos suficiente material para parir los líderes. Nuestro problema es darles la fortaleza y moral y luces, como lo decía Bolívar, que son nuestras primeras necesidades, para que tengan las armas de trabajar, luchar e imponer la conciencia, integridad, para que los ciudadanos seamos cabales y seamos nosotros mismos los que resolvemos nuestro problema, no un Mesías, no un líder extranjero y no una invasión de otro país del primer mundo. El objetivo tiene que convertirse, y espero poder hacerlo, y por eso estamos en otro tono y en otra guía. El objetivo tiene que ser imponer ese criterio de conciencia. Más allá de seguir chismeando, diciendo, siendo negativo, hay que rescatar lo positivo, como hizo Aníbal Sánchez anteayer. Una labor que merece como profesional, no es un deporte, no es un juego, es un profesional a carta cabal. O como Gleyber Torres, un muchachito de 22 años con una madurez reconocida por 3 salones de la fama. Ni siquiera Lou Gehrig hizo lo que hizo Gleyber Torres, producto de un país como Venezuela, producto de una crisis. Gleyber tiene 22 años, el tiempo que tienen estos señores destruyendo de manera falaz, evidente y canalla a Venezuela, porque ya la venían destruyendo los adecos, pero ahorita fue un proceso vulgar, prostituido. No hay palabra que se puedan marcar en una línea sin decir groserías y explicar lo que es esto. Pues este muchacho tiene 22 años, el mismo tiempo que estas ratas tienen en el poder. Y este muchacho ayer impulsó 5 carreras y me va a decir, pero eso es un trabajo profesional que él tiene y es reconocido en este país. Y por ejemplo, en este país los deportes, voy a bajar un video en Instagram, en este país en los deportes se manifiesta el nacionalismo más allá de las actividades de las Fuerzas Armadas. Es un momento de conjunción en el cual hay deporte, disfrute y nacionalismo. Y eso es lo que tenemos que buscar los venezolanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a transitar este camino. Vamos a empezar a interactuar. Escríbanme y vamos a ver cómo desarrollamos esta idea. Más allá del gobierno de transición de Guaidó, más allá de la dictadura de Maduro, porque esto va a cambiar en algún momento, con buenas o malas o medio buenas elecciones, golpe, intervención, va a cambiar y tenemos que estar preparados. Para no repetir lo que se ha repetido, ya vimos 41, 55, 58, 72, 99, 2016, 2019. ¿Cómo lo evitamos? No es cruzando los dedos y rezando, es preparándonos como ciudadanos integrales para defender nuestros derechos y nuestro país, que ya, como lo decía Casas Muertas, pasó de ser
el problema venezolano en su territorio a convertirse en un problema continental, con 4 millones y medio de venezolanos siendo una diáspora y otro país en el exilio. Los invito a que me acompañen, los invito a que empecemos a luchar, porque llegó la hora de que la casa reviva, y esa casa se llama Venezuela.